Carajo, ¿quién es él? Facundo es el más lechoso del equipo. Pero él también se movió increíblemente rápido. Pudo predecir sus ataques. Increíble. Bueno, ya conozco su velocidad. Y ahora... Ya veo. Mierda. A ver si podés esquivar esta. Teo, ¿en dónde estás? Che. Un momento, como que de repente nos estamos moviendo re fluidos, siento como si me hubieran subido 20 FPS. Teo. Hey Franco, ahí estás, juas. Ahí estás, ¿cómo estás? ¿Quién es el Ermac? No tengo idea, pero supongamos que es un aliado o algo. Che, espera un cachito. ¿Dónde está el Facu Emo? Ni puta idea, solo sé que... Se tiró a Facu dentro de un portal, y no sé dónde mierda está ahora. Ok.
siente. Se acabó. A la mierda. El presupuesto está cada vez más alto. Este mundo está re loco. Espere, señor, no lo Algo mate, ahí por favor. extraño. Ey, alto ahí, que vas a hacerle. ¿Qué? ¿Qué le está haciendo? Franquito, ayúdame, jeje. Si Teo, perdona, ahí voy. Caramba, ¿qué le hace a Facu? Parece como si hubiese sacado algo, por las dudas no nos metamos. Con esto está listo. ¿Y esa poronquita? ¿Qué es eso? Permisito. ¿Se puede tocar? No te lo recomiendo, ahora mismo esta energía está bajo control, pero al mínimo contacto, se mete en tu cuerpo y lo más seguro es que termines como ese niño. Suena lógico, lo único que vi de esa energía fue que llegó de repente y en cuestión de segundos se introdujo en Facundo potenciándolo, de tal forma que no lograba defenderme. Mierda, mejor me quedo en el molde. Y pero, ¿por qué usted la tiene en la mano si dijo que se mete en los cuerpos? Primero, anda a cagar con el usted. Segundo, solo hay 3 maneras de poder manejar este tipo de energía. Primera, ser el creador de la misma. Segunda, que el cuerpo del poseído sea compatible con esta energía. Y tercera, ser un druida, como yo. Un druida. Mierda, esto es nuevo en el universo del Gemón. Concha, me resuena de un juego de rol. Vaya, alucinante. Un momento, yo no sé de dónde ha salido la energía que reforzó a Facu, ¿acaso sabes de dónde viene? No conozco al creador de esta energía, pero vengo siguiéndole el rastro hace tiempo y la última actividad que pude percibir fue en este planeta. ¿Eh? ¿Tampoco sos de esta dimensión? Dije planeta, no dimensión. Bueno, Son las vacaciones más bizarras que tuve y tendré. Disculpa, mencionaste que hace tiempo seguís el rastro de esta energía. ¿Hace cuánto tiempo lleva existiendo dicho rastro? No estoy seguro, lo único que sí puedo decirles es que yo llevo siguiéndola 2 años. ¿Qué? Entonces... no sé si tenga que ver con eso extraño, pero ¿qué acaso se tomó su tiempo para hacernos todo esto? se tomó los recafés para pensar este maquiavélico plan. A ver, esa energía, mencionaste algo también, ¿qué pasa si el cuerpo no es compatible con esa energía? Digamos que decorarías todo el lugar con tus entrañas. Si es que queda alguna después de la explosión. ¡Uy! Mierda. Pero entonces, me habían informado que Facu y Mauro estaban poseídos. Sus cuerpos resultaron ser compatibles con esta energía, pero ¿cómo? Simple, cuando un cuerpo alcanza el desbloqueo de la energía interna, dicho cuerpo se hace compatible a otros tipos de energía, en este caso corrupta, puesto que es capaz de soportarlo. Entonces, ¿todos acá somos compatibles? Exacto. A ver, usted, perdón vos, la acabas de extraer de dentro de su cuerpo. ¿Puede ser que nosotros seamos capaces de extraerla también por nosotros mismos? Imposible.
Como dije antes, solo el creador de esta energía o un druida son capaces de extraerla sin ser afectados. Mierda, no soy stalker, yo no sabré tomar alto estudio de estas cosas. Esto es algo que me puede venir como anillo al dedo, jejeje, donde vengo hay cosas sumamente anormales también. Me duele toda la masa encefálica. Ok, banca un cachito, ¿hay forma de aprender a ser un druida como vos? Sí, conmigo. ¿Y vos dónde aprendiste a hacerlo? Eso es información clasificada. Bueno, suficiente. Eso fue increíble. Dirigido por Steven Spielberg. Hey amigo, ¿y quién sos vos? Este paquete sabe bien quién soy. Yo. Ya. What? Hace 10 años que me aguanto las ganas de golpearte. Concha, no puede ser. ¿Sos vos? No si tu vecino. Sí, sos vos. Y pero como carajos terminaste como un bichazo, jeje. Cuando estemos más al pedo te lo voy a contar. Concuerdo con el señor. ¿Cuál es su nombre? Teo Grande. Por lo menos con eso entienden. Oh, por Dios, el hermano de Teo. Teo Grande, eso escala muy fácil por el momento. Ey, ¿qué onda con Facu? ¿Está curado ahora? Si es verdad, se murió. Encima vinimos re tarde. No sé, estábamos a 5 metros de ellos pero tardamos como 5 años. No le hice nada grave, sacando la paliza jeje. En resumidas cuentas, le extraje esa energía mugrienta que lo estaba manipulando. Pero para eso, era necesario darle unas cachetaditas. Sí, cachetaditas como las que te mete un oso de 5 metros. Che, esperen un momentito. ¿Quién es él? ¿Shrek blindado de allá arriba? Esta bola de carne súper desarrollada es mi discípulo, Rakan. Che, eso sonó muy mal. No importa, es sordo. Teo, ¿me copias? Por favor, contesta. Acá estoy, chango, todo está bien. ¿En serio? Es a la puta madre genial, decime, ¿con quién estás? Estoy con Franquito, Magnesia y otros dos. Perfecto, estamos llegando. Te dije que ya había llegado, boludo. Bueno, chamo, te me calmas. Teo Sensei. Ey, acá llegamos. ¿Qué onda con los tipos salidos de un RPG? Ese verde me da mucho medio. Calma, son amigos. Y él es mi hermano. ¿Tu hermano? O sea, el que te ha enseñado todo lo que sabes, etcétera, y un gran maestro en el combate, etcétera. Exacto. Wow. Al fin, es un gusto conocerlo. En persona. Jajaj, es un cuento loco y largo. Vaya, vaya, qué interesante todo, Sos un tremendo inservible, Teo. Como me la juego que si yo venía no perdías cabeza de huevo. Facu no es tan copado si nunca lo vemos pelear, es un vago del orto. Sí, claro, vos porque no lo viviste en carne propia, pendejo del orto. Oigan un momento, ¿a dónde fueron Biohazard y Nihilus? Acompáñanos a ver esta triste historia. Alto esquizofrénico, ¿por qué mierda te tiraste del helicóptero? Encima me lesioné el cuello, ahora culpa tuya. Te la hago fácil, máquina, me tiré del helicóptero, porque ya estoy podrido de escucharte hablar como un pelotudo con problemas mentales, que encima tuviste que tirarte vos también y joderme la existencia. Pero si nadie nos invitó a estar en los videos de este negro. No me importa la concha de tu madre, ¿lo ves? Que no quiero que me hables más y que te des un buen papel en vez de parecer un retrasado de mierda. Sos igual a una mina cuando te quejas. Cerra la cola y forza nuestra retirada del video. Bueno, chao.
En fin, creo que tenemos que hacer un plan. Es verdad, nos iremos a un puesto de estrategia. Vamos al mío. Mierda, Facu, ¿qué te pasó, mi buen compa? Están en un problema, ¿eh? Sí, y uno inmenso la verdad. Un tipo desde un inicio nos hizo pasar muchas locuras y riesgos y ahora nos planteó que lo encontremos si no queremos que gente que conocemos muera. Sí, fue lo primero que pude sentir al momento que volví a este mundo. ¿A dónde mierda se fue? Bueno, entonces, si me necesitan en algún momento, solo rompe esto. ¿Y esto qué hace? Años que no lo veo y se volvió a ir. Vale, pues. Todo está re loco, che, ¿y qué onda? ¿Tenés idea de cómo y por qué él terminó así? No. La última vez que nos vimos fue hace como 10 años, salimos de entrenar y ambos fuimos a nuestras casas, y él en un momento pues, le dejé muchos mensajes y llamadas pero no contestaba, y cuando fui a visitarlo para pedirle una bolsita de box no lo pude encontrar, y no supe dónde estaba, no habían pistas, y no pude saber nada más hasta hoy. Qué extraño, ¿crees que haya tenido que ver con lo que pasó cuando vos y tus amigos abrieron esa brecha a otros mundos? No lo creo, cuando los changos y yo encontramos otra dimensión apenas fue hace año y medio, además no sé de dónde sacó las fuerzas que tiene, estoy muy poco informado. ¿Y él peleó contra Facundo durante todo el rato? Sí, lo vi todo, de hecho lo tengo todo filmado, jejejejeje. Esa, pásamelo por WhatsApp y también pásame esa animación al celular. Che, ¿y podremos verlo de nuevo en persona, peleando o algo? Supongo que si todo llega a salir mal, será un sí. Muy bien, che, es momento de irnos, no perdamos más el tiempo. Sí, entendido, ya estoy algo mejor. ¿Estás bien en serio? Sí, estoy de 100 jeje, más que pude volver a ver a mi hermano. Perdón por preocupar. Qué bueno, pensaba ibas a estar muy mal. Mierda. ¿Qué pasó? Oh, Facu, he atravesado diversas adversidades que no recuerdo, he sufrido con la aparición de una varice en el culo y que no he podido cagar sanamente en tu ausencia, he de saber si tú el día contemporáneo estás con el culito. Pero salí acá pedazo de sobrete mal tragado con dulce de leche. Enculiado de qué mierda me perdí. Teo, ¿estás bien puta? Sí, estoy bien, te ayudaron a despertar del sueño. Nos vamos de una vez. Ok, vamos yendo. Hola Martín. Hola, coronel. Muy bien, escuchen. Nuestro adversario ya nos ha estado vigilando de hace rato. De tal manera que has perdido secuaces para que fuese fácil empezar su ataque. Cierto, y él desbarató al robot gigante para que no pudiese defender el lugar. Bien, ¿acaso es particular la dirección a donde nos estuviesen llevando nuestros enemigos? Ambos camiones iban en una dirección fija. Fue hasta que Sharp y yo seguimos a uno, ese se detuvo a propósito en un lugar. Pero el mío aún seguía en camino, aunque por Franco no pudo seguir. Entonces, si el tipo quería que lo siguiéramos, sería muy tonto que nos envíe directo a su ubicación. Una duda, ¿cómo se consiguen renes sin que siquiera alguien se entere de la situación? El tipo no es común, se aparece y desaparece como si fuese un fantasma. Un fantasma. ¿El forro está dentro del juego? No, no creo, él mismo nos sacó de ahí porque al parecer formaba parte de su plan. Tengo una idea. Si el sujeto se aparece pero por un corto tiempo nos va a decir que vive muy lejos, o al menos su fortaleza. Comentaba con el señor Jai que el villano puede estar en un lugar recóndito de la ciudad o aún más lejos. Claro, y ahora, si mal no me equivoco, puedo recordar lo que registré en mi mente con las direcciones y ubicaciones. La ciudad fue un punto, la torre donde pelearon Max y Sharp era otro, el punto donde Teo y Franco fuesen a parar, fuese cual fuese, estaba yéndose a un espacio rural, según como dice el mapa, pero acá la cadena.
La ciudad era el inicio, la ruta en el desierto era el segundo, la torre, el tercero, y el campo, el cuarto. Por lo tanto, el dibujo representativo son dos flechas de una brújula, que apuntarían como dice ahí hacia el sur y el oeste, pero en sí, la trayectoria fija es el suroeste del país, lo que es un lugar en las orillas de Mar del Plata. Perfecto. Un lugar lejano. Podríamos llegar a tiempo. Tenemos chances de llegar incluso con al menos 10 horas de sobra. Mis escuadrones de exploración y yo diseñamos pasajes subterráneos exclusivos para las fuerzas de emergencia. Sugiero que nos armemos hasta la fija y arranquemos ya. Mientras menos tiempo perdamos, mejor. Todos a moverse entonces. Vamos. Estamos acercándonos. Hola G, te veo algo tensa, ¿estás bien? No me siento muy preparada para esto, es la primera vez que asistiré a algo así. Disparos, batalla, presión y... Tranquila, vas a ver que todo va a salir bien. Sí, en serio. Sí, en serio. ¿Está bien? Confío en que así será. Jejeje, esa es la actitud. ¿Estamos todos listos? Entonces piquemos, chamos, vámonos. Suerte ahí arriba, iré con los demás en el tanque. Vale, yo iré de este Te lado. otorgo mi energía pedorritiva Ay, mi XD. máscara UAR. ¿Qué mierda? ¿Qué pasa, puta? Allá, mira eso. Juanito, ¿te gusta el viento, verdad? No puede ser, Facu aterriza más adelante. ¿En serio? Bueno, espero estés seguro de lo que haremos. Agárrense, putitas, ahí bajamos. Vaya mierda. Increíble. Ustedes también lo lograron. ¿Otra vez ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué te dirigís allá? Puede ser obvio, ya localizamos al hijo de su madre que nos metió en aquel problema. Pues hagan la fila que todos tenemos un problema con el mismo hombre Cirijillo. Olvídenlo, ustedes no se metan en el asunto. ¿Cómo no hacerlo? Nos ha hecho daño a todos. Mandaron a 2 al hospital por culpa de él. Si tienen algo pendiente y es un enemigo en común, sería mejor que nos aliemos para ir en su contra entre todos. No vamos a ser sus amigos. Diego, miren, es cierto, si pensamos bien nadie merece lo que nos han hecho, y menos de un hijo de puta que nos llamó sujetos de prueba, ni yo, ni mi equipo ni ustedes merecen ser usados como ratas de laboratorio. Ustedes la van a recontracagar, huevón. Entonces, nos uniremos para que este dilema termine. Hasta que esto termine. Disculpen por lo que hicimos. Eso debe quedar en el pasado. Vaya, vaya. A la mierda, está vivo. Por supuesto que sí, puede autorepararse. Y veo que tardó un poco, jeje. Objetivo encontrado. Sebas, Sujetos, junto a Dani, no se detectan amenazas. Antes nos veía como enemigos, aunque creo que nunca quiso dañarnos, sino que solo investigaba. Así es, no es un mal robot, es un santo. Coronel, espero esto tenga una explicación. Sargento Samusetti, no te preocupes, todo está tranquilo. Más le vale que así sea, o le quitaremos el puesto porque esto se podría salir de control. Jeje. En fin, hora de movernos. Afirmatorio.
identificado. Objetivo hostil. Debería estar en este lugar. Mostrate, marica. Nadie se mueva. Está acá. Ahí está. Al fin. Entonces, ¿recordas la idea? Lo sé muy bien, no te hace falta recordármelo. Deberías de agradecerme. Los hechos son los hechos, haz lo último y se acabó. Pero esta fue mi idea, no sé para qué venís como si fueses parte de ella. Sabes, haz lo que quieras, no me importan tus acciones, ya que hiciste lo que quería. Sí, ya podés irte. Bien, a ver. Salí de ahí, rata, y levantá las manos. Ahí está. Ese es el tipo que vimos en la torre. ¿Estás a tiro? Arriba las manos y rendite. No sé. Siento que algo no está bien. Verga. Salgan del helicóptero. Oro. Aléjense, esto va a explotar a la mierda. Mierda. Sambucetti. Mierda, coronel, en serio. No pienso dejar que sea en vano. ¿De qué habla, soldado? Quédese acá y descanse. Negativo, señor. Franquito, ¿estás bien? Ay. Me duele un poco la costilla, pero estoy bien. Hijo de puta. Concha, estamos todos bien. ¿Pero qué? ¿Y mi arma? María. ¿Estás bien? Sí, estoy. Estoy bien. Tranquila.
Relájate y no te muevas mucho. ¿Alguien vio mi arma? Boludo, ¿hablas de estas? Mejor hacer esto como caballeros si es que entienden. ¡Ey, puto! No voy a irme en vano. ¿Pero qué? ¡Qué pena! Bien hecho, soldado. Descanse. Lazos son lo peor que pueden crear en sus vidas. Ahora quiero que esto sea divertido para todos. Decinos dónde están los que raptaste. Pero claro. A ver, espérame un cachito, porque mierda estoy acá de nuevo. Sucede que sos un personaje que la audiencia reconoce. Me quedé sin presupuesto entre comillas para poner otro personaje, así que todo tranqui, ¿no? Pero date cuenta, flaco, esto está saliendo recontraforzadísimo de esta forma y además no estaba en el contrato. ¿Qué contrato ni qué mierda? Es mi Bueno, vida. andate a la mierda, no me hables. Ya anda. No, mentira, te quiero mucho. Yo también te quiero. Entonces, si los quieren de vuelta, no tengo que decirles qué hacer. Pero... ellos se divertirán por su cuenta. Creo que ya sé qué hacer con el contenedor de energía verde. ¿Pero qué carajos? No, yo no voy a pelear. Ustedes dos. ¿Qué mierda? ¿Pero qué es este tipo? Buen golpe.
te mueves muy bien. Cierra la boca, maldito. Pero qué mierda. ¿De dónde mierda salió este tipo? Mierda. Lo pagarán. Por mis hermanos. No, ustedes primero, hijos de su puta. Ahora, ya no me limitaré contra vos. Ya es personal. Lo reconozco. Sos muy fuerte. Pero... yo no perderé 2 veces contra un mismo hijo de puta. Carajo, debemos pensar algo ya en una forma de llegar a él con más fuerza. Aunque parece imposible, el tipo parece ver venir todos nuestros ataques. ¿Alguna sugerencia? Es obvio que nos cagó por atacar con furia, pero no podemos atacarlo individualmente. Sugerís una seria coordinación. No te burles de Dulan y su puta. A la mierda. Que conchudo no nos deja ni planear algo. Stalker, escúchame, tengo un plan. Nos trataremos de sincronizar lo mejor que podamos para poder atacarlo. Cuento con vos. Contá conmigo, hermano. Bien, esto es lo primero. Yo por ahí no paso. Cagón de mierda. ¿Qué tal eso, hijo de puta? ¿Eso fue todo? Fue un gusto, chicos. Me disloqué todo el metacarpo. Para vos, ¿qué es el sitio? Y yo les digo, sitio es vida. Miren eso. Ahora. Mierda eso. Funcionó. Eje, si funcionó. Ay, concha de la madre, mi mano. Carajo, está lastimada. Y la mía. Yankee putas. Ya se cansaron los cagones. Interesante movida, muchachos. ¿Ya tienen alguna otra idea para hacerle comer el pito? Podemos intentar un ataque y contraataque en sincronía, pero dudo que pueda ser 100% efectivo la próxima vez. Podría ser efectivo, el resultado fue bastante a favor. No lo sé, es que cada vez que probemos ataques de fusión, vamos a pagar un precio por ello. Probemos hacer tiempo hasta que se recuperen. Los cubriré. Vale, buena idea. Pero anda a tocar la quena bolita. Ay, la concha de la concha, me está ardiendo toda la mano, la reputísima calcinada con fósforo blanco a la agria. Que te arde la mano ahora. Qué raro, a mí no me arde. Ay, mierda, si me arde duele como si te metieran un dildo en el culo cerrado, la verga que la parió a la Eso les pasa por hacerse los porongas. Entonces, ¿hay plan de emergencia si no pudiésemos seguir el ritmo? Pues... creo que tengo una idea.
Ey, espero no te moleste echarme una mano, caramba. Tonto, el tipo es demasiado obvio, vos podrías ganarle solo. Cuidado, idiota. Bien, a ver, tu idea ahora mismo es lanzarme hacia esas cajas de ahí atrás. Jeje, eres tan predecible como tu derrota. Idiota. Ya verá ese puto. Mierda. Hijo de puta. Carajo, es muy duro. Según lo que vimos antes, los que peleamos en la torre tenían ojos amarillos y parece que eran más débiles que estos. O sea que nos mandaron a los más lechosos, que hijos de puta. Mierda, ya me estoy agotando. Ey, Magnesia. ¿Qué onda? Tengo una idea. ¿Recordás esa maniobra que tanto practicábamos en aquel gimnasio hace unos años? Sí la recuerdo. La vamos a intentar hacer acá. Dale. Aguanta. Ahora sí. Te tenemos por... Eso es. Vamos, loco. Concha. Te voy a hacer comer cemento, hijo de mi puta. Idiota. Puta madre. Ustedes ratas, solo nos está aprovechando por habernos estado viendo, en otro caso no sabrían derrotarnos. Tú no vas a derrotarme. Terminará tu pelea. Hacemos una cosa, Israel, aprovecha correctamente tu habilidad, guíame para pelear contra él. No me des órdenes, no sos el líder. Solo hazlo y ya, mierda.
Te voy a hacer pagar. Te dije que me las ibas a pagar. ¿Y qué esperas? A ver, ¿a dónde fuiste, amiguito? No, no te será así, maldito. Te voy a matar, definitivamente te voy a matar. Creo que algo raro acaba de pasar. Mierda. Carajo. ¿Y ahora qué? Mis golpes no llegan. ¿Qué se supone que haga? Mierda, creo que debo tener cuidado con eso, pero esto, cueste lo que cueste, mataré a este hijo de puta. ¿Qué? ¿Ahora qué? Juro que los vengaré. Aunque me quede manco de por vida, voy a quitarte del mapa a vos y a los responsables de la muerte de mis hermanos la concha suya. Adelante entonces, León. Vení y mátame, desgraciado. Jejeje. Carajo, ahora ¿a dónde mierda se fue? Stalker, ¿lo notaste, verdad? Sí, lo noté. Jajaj, toma puto. Icon. Allá, el forro se vuelve intangible por un momento para cuando atacamos, pero tiene tiempo de recarga antes de volver a usarlo. ¿Y eso a quién le importa, pelotudo? Ya lo captamos, forro. Veremos el intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Esa habilidad solo la puede usar con un solo golpe a la vez. Solo puede usar esa habilidad cada 5 segundos. ¿Lo cachamos? Reconozco que lo han hecho genial hasta ahora. Pero aunque sepan cómo funcionan mis habilidades, no les bastará ni por días para ganar ahora, idiotas. Coño, pero qué. Carajo. Oh mierda. Concha de la lora. Mierda. Si me necesitan en algún momento, solo rompe esto.
Esto sí se puso complicado entonces. ¿Él solo? ¿Un orco? Se le puede sentir un poco de una esencia desagradable. ¿Qué mierda con esto? Uy, me equivoqué. Acá no era donde debía parar. Creería que el malo es el de amarillo. Bueno, my boys. Quiero hacer la buena acción del día. Che, espera, si vas a ayudarme pues intentémoslo juntos. Jeje. ¡Música! ¡Dale! Boludo, esto no es tu problema. Ándate de acá ahora mismo. Pero qué carajo. Mierda. 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 La concha de tu madre. No, qué forro. Ah, ¿que acaso este tipo puede hacerse más fuerte? Ah, that's the stuff. Hermanos, lo lamento, lo siento mucho. Jejejejeje. Vaya, perfecto desconocido, gracias por esta ayuda. Bueno, agradezco a la academia, a mi mami, a mi papi, al presupuesto de Teo y a los cirujanos por... Ah, no, para. Eso no corresponde a este universo. Bueno, no importa. Nos vemos, amiguito. Es increíble, se lo ve que se queda débil pero sigue dándolo todo carajo. Ya moriste la puta madre. Pero qué mierda. ¿Se fumó? Eso significa que Max mató al tal león. Sí, es verdad. Caramba, ¿qué pasó? ¿Pero qué acaso se murió?
Y es verdad, eso es lo que pudo pasar. Chicos, Ey, Sour, ¿todo bien? ¿Saliste victorioso ahí? bueno, algo así supongo, ahora debemos salir y llegar hasta los demás. El lugar parece deshabitado y algo abandonado, puedo deducir que no estamos lejos del barco. Entonces vayamos rápido. ¡Ey, idiotas! Si yo no me muevo no se moverán. ¿Y a dónde iremos ahora? ¿Y cómo que a dónde, boludo? ¿Nos iremos afuera? Saldremos de acá ahora. Rápido, vamos. Por allá, lo veo el barco, vamos a meterle leches. Vamos a hacer una previa. Mierda, ¿acaso esos no son los clones más fuertes? Esto sí será un espectáculo. ¿Qué carajo está pasando? Guau, qué carajo, me estoy quemando, guau. Pero cállate, pelotudo. Yo creo que nos estamos recuperando al parecer. Así es, ustedes subieron al nivel 2 ahora que me doy cuenta. Sus fuerzas y capacidades son mayores a las de antes. ¿En serio? Genial puta jeje. Pueden empezar cuando quieran. Mierda, que ya venció a uno ese fenómeno. Mierda, ¿acaso ya mató a uno? Eso. Sí, Max dijo que si se mataban a esos clones, reventaban. Concha, que rápido. Si ni que fuera tanto laburo culiao. A ver, la concha de la lora, cállate. Facu, no te relajes tanto, mierda, mira si nos pegan de nuevo y de repente... No sé si emocionarme o quedarme serio, porque primera vez que estoy viendo a un orco real y encima peleando, o sea, agria. Quédate serio, X, sos nuestro único cerebro de pelea cuerpo a cuerpo. Vale, perdón, jejeje. Discípulo de mi hermano. Ok, Rakan, hora de que nos deslumbres con tu talento, porque sé bien qué clase de maestro tenés. Un mazo. Mira lo que está ese mazo. Tremendo Mjolnir. Este ogro de mierda se hace el poronga y está rechetado. Tengo miedo a Agria. Salid atrás, pelotudo, te siento el chorizo.
Changos, ¿están todos Yo bien? estoy de 9. Yo estoy bien. María, ¿estás bien? Si eso creo. Ya creo que no quiero hacer más de estas expediciones. Jejeje, entiendo, no te recomiendo que repitas estas cosas. Me voy solo 10 minutos y miren el despelote. Wow, el orco ha vuelto, what the fuck. Hey Max, ¿tuviste la victoria ya? Más bien, el tipo se debilitó mucho, su energía pareció ser absorbida por completo o no lo sé. Las cosas concuerdan cada vez más. ¡Hey! Es mi hermano. Tu hermano se hace el porongan y yo llego tan tarde. Mira, creo que eso es un buen punto. ¿Qué? Además de mi hermano y pocos amigos, sos el rival más digno y parejo que tuve en la vida. Así que ese es tu hermano, alguien más potente que tú. Así es. Interesante. Bien, si ahora es cuando tu hermano se pone en acción, no me lo perderé. Aunque, es más fuerte que ese orco, parece sencillo. La verdad, creo que sí, el orco es discípulo de mi hermano, así que una diferencia la vamos a ver en breve. Bien, bien. Mierda, el presupuesto está que sube más y más, los vídeos de Teo progresan cada vez más y además con los FPS. Basta, Franquito, no te aguanto más, me voy a buscar otro lugar para mirar mejor esta película. El druida. El puto druida que metió los dedos en mi energía. Tu purificación en esta ocasión no te va a servir conmigo. Hasta que al fin te encuentro, la hucha inmunda. Él dijo que buscaba a alguien hace 2 años. Él le hizo eso a mis amigos. Changos, no dejaremos a mi hermano solo en esto. Lo acompañaremos. Alto. ¿Cómo que alto? No es por negativo, pero ese tipo es bastante fuerte, y no te pienso dejar que lo intente solo. En su estado actual, serían solo una molestia, y no dispongo de mucho tiempo. Así que, quiero que todos se sienten y descansen, les voy a dar algo para esta pelea. Les va a servir. Mientras tanto, Rakan y yo nos ocupamos del tipo. Como vos quieras. Teo, permiso, la llevaré a donde la epiléptica pelea no le alcance. Gracias, Franquito. Espero olernos después a Agria. Concha, casi me tropiezo, perdón. A ver, explíquenme la ciencia de esto, jejeje. ¿Qué se supone que es esto? Quédense tranquilos, el enemigo no podrá atravesar esta barrera. ¿Y cómo es eso? Simple, en palabras sencillas, está hecha de energía positiva, o séase, todo lo contrario a nuestro enemigo. Supongo que recuerdan lo que pasó la última vez con él. Yo Anulaste la energía malvada dentro de Faku, con tus propias manos. Es decir, a cada golpe que Faku recibía, esa energía oscura parecía desaparecer a cada momento, ¿es así? Correcto. Entonces, si ese hijo de puta intenta tocar esta barrera, saldría rechazado completamente, como agua con el aceite. Exacto. Es algo complicado. Sí, rechetado. ¿Y por qué te quedas acá si supuestamente sos vos el que debe pelear a aquel gordo de mierda? Les voy a dejar un clon, para que los ayude a recuperarse, y a la vez, para darles el arma, que los va a ayudar contra el enemigo. Pero necesito acumular poder por unos minutos. Entendido. Nos tenemos que quedar quietos, tipo.
como para que no pase algo malo si nos movemos mientras la recibimos, o sea sí loco, yo voy a cagar a piñas a esa prematura de mierda, cuando peleamos tuvo upite nada más. El que quiera salir de la barrera a luchar, que salga. Después de todo la muerte es decisión de cada uno. Ándate a cagar. ¿De acuerdo? El experimentado por delante. I hate Mondays. Anda la concha de tu madre. Bien, druida, quitaré a esta masa verde del medio, así puedo hacerte que me dejes en paz. Ok, te tomaré más en serio. Ah, qué hijo de puta. Mierda, están bastante parejos. Yo, estoy casi al nivel de ese grandote. Esto es mi indicio que debo mejorarme bastante. Teo, ¿qué tan fuerte es ese otro tú, de otra dimensión? La verdad, no sabría determinar cuándo fue la vez que peleó en serio. Tiene la misma potencia que yo, hasta hoy, logré superarlo en parte, ya que él me dijo que mi poder crece constantemente, titulado como un prodigio. Ya veo. Aún así, por la resistencia del orco, es como si estuviera viendo a mi otro yo, contra ese hijo de puta. Bueno, ¿qué información me pueden dar de ese tipo? Yo te diré de sus habilidades. Hasta ahora hemos visto que tiene varios poderes. Poseería telequinesis, pero solo el metal al parecer. Puede hacerse intangible, pero parece que solo por un momento contra cada impacto. Puede transportarse yendo al suelo y salir de otro lugar. Ahora vimos que puede volverse una bala e impactar con mucha potencia también. Creo que puede transportar objetos o personas como por arte de magia, y además posee una enorme resistencia y fuerza física. Esa fuerza es equivalente a 2 de nosotros juntos. Bien, explíquenme exactamente cómo funciona lo de la intangibilidad. A mí se me volvió un fantasma choto cuando intenté pegarle primero. Sí, pero después a nosotros nos esquivó. Parece hacer ver a su habilidad una vez cada tanto. Ahora apenas es la quinta vez que lo hace, o bueno, eso creo. Claro, eso dedujimos que tiene 5 segundos de recuperación para usar esa habilidad de nuevo. Sí, me refiero a qué tipo de intangibilidad se refieren. Se hace de humo, como los videos de este pajero. Sí, chistoso. Listo, eso es suficiente.
Adelante. ¿Estás pensando en...? Perfecto. Ahora te alcanzo, ¿ok? Se lo relevó al Olimpo. Esto se va a venir muy feo. Anda a cagar, boludo, yo mejor me voy a jubilar. Rayos, ¿qué tan fuerte puede hacerse este tipo? ¿Qué mierda es? Carajo, es impresionante. Mierda. What? Oigan chicos, miren allá. Pero qué mierda. Mierda, ya casi lo tenían. María, bancame un toque, no te muevas. Oh, por Dios. No puede ser, jeje, han llegado hasta acá. Entonces quiere decir que este problema está solucionado. Ya era hora. ¿A esta muchacha se los ve complicados? No, che, culiados, si están de fiesta. Qué desastre. Oh, hola, Franquito. Chicos, qué milagro verlos acá, que me cuentan cómo están. ¿Vienen a matar al malo de la película? Hola, ¿tú bien, motherfucker? Hola, motherfucker, bien, ¿cómo estás vos? Pero che, en serio, este video se volvió una película, miren hasta dónde llegamos. Vamos a mirar. Creo que pueden manejar esto. Tienen que estar corriendo. ¿Pero qué? ¿Acaso solo se quedarán sentados allá arriba? Eso tiene que ser una broma. Anda a cagar la concha de tu madre. Sí, esto lo van a poder manejar. Che, ¿aquello es un orco? Fa, cada vez más innovaciones tienen acá. Pero... sí. Creo que van a poder contra ese. ¿Acaso son más pollos del druida? No. Esos son. Los tres fenómenos, será mejor que los aleje. No sea desubicado, amigo. Mejor bajar los decibeles.
no somos tu problema. Así que podés volver a donde estabas. Si supieras. Sí, mejor corre, maldito enclenque. Qué pena, el hogadito no es nuestro. Ya habíamos conversado sobre hablar así, boludo. No va. Chúpame la pija, vos, culiado. Se fue el culo. Se voy a piratear las multicuentas. ¿Qué multicuentas? Volvamos al drama, por favor. Jefe. Lo siento. Ese ruido. Pero ¿qué pasó? Todo está cada vez más hecho poronga. Este no es lugar para mí. Deja de quejarte tanto, cabrón. Che, mal nos bajaremos, frenate acá. Sí. ¿Por qué ellos? Porque vuelven ellos, eso quiere decir... Creo que no podremos hacer mucho, si incluso ellos están cuidados por esa barrera. Volvieron, ganaron su pelea. También mataron al amarillo, qué montón de pelotudos. ¿Lo vas a volver a intentar? Bien. No lo recomendaría. Deja de hacer tiempo. Déjenme en paz. El garca de tu debilidad. Y vos también. Mierda. Ey vos, tu guerrero creo que ya no da para más. Concha que pajero, le voló el zapallo. ¿Terminaste? Sí. Con esto tiene que ser suficiente. Che, hermano, arriba, tenemos que hacer esto. Y bien. ¿Qué planearon? Y un ataque en sincronía. Y pero si terminamos rompiéndonos la otra mano, ataques en fusión no nos van a hacer bien y ya lo sabemos, no sé. Se las aguanta con cualquier cosa que le hayan tirado, ni toda la fuerza de ese orco le pudo hacer sentir más presionado con... Hace más de 10 minutos que están acá reunidos y a nadie se le ocurrió un plan. ¿Qué clase de equipo es este? Desafortunadamente no he visto a este oscurito forro como para decir que tengo un plan. Fui arrastrado a otra pelea mientras ellos peleaban. Pero si estabas acá cuando tu compañero explicó las habilidades del enemigo, ¿o no? Escuchar detalles y vivirlo en persona creo que son cosas distintas. Si usan la cabeza van a entender a lo que voy. Ahora observe mientras mi clon se ocupa de darles lo que mencioné antes. Y pero ni sabemos si esa caca nos va a servir del todo. Ah, cierto. Como ya les dije, no dispongo de mucho tiempo, así que aprovechen a observar hasta el más mínimo detalle. Y a veces, la respuesta a un problema está a la vista. Y en cuanto a vos, si ya estás cagado, séntate acá adentro y mira a tus compañeros jugársela desde ahí.
Ahora entiendo que te tenían cagando de joven como para llegar a estos niveles, ¿eh? Re malo se le encapuchó a aquel. Te mandó a tu casa, vos. Los te puso abajo a tu otro voz. Eso estuvo bueno. Me cae bien. Ahora sí, sin pollos para defenderte. Eso está mejor. Sinceramente me gustaría pelear con alguien de mayor calibre, pero me conformo con los despojos por el momento. Como yo esperaba a un maestro y no a un estudiante. Culiao te ha puesto 20.000 a que pierde. Cerra el orto, culiado. Ahora sí, veré de qué está hecho a quien llamas tu rival más digno. ¿Repetirás lo mismo que con el idiota de blanco? No me vayas a tener así todo el puto día, ¿ok? Espero no te pongas en el plan Zeus de nuevo, aunque sé que no vas a repetir lo mismo de antes. Ya no pretendo subestimarte, pero ojito, que vos tampoco me subestimes. Nunca lo hago. Empiezo a emocionarme. A ver si esto da resultado. Bien, así vamos a jugar. Dos años de huida, dos cajetudos años que me venís siguiendo y reventándome las bolas. Vos mismo dijiste que queda poco tiempo para estar acá. Espero que cuando vuelvas a tu zona, vuelvas con huesos rotos, porque de eso me voy a encargar. Caramba, ¿acaso ustedes le pudieron pegar tanto a ese hijo de puta? No. Lo tiene rápidamente estudiado y solo estuvo un corto tiempo peleando contra él, definitivamente es cierto. Si él te entrenó, puedo decir que has tenido un excéntrico maestro. Cheteo, ¿alguna idea hasta ahora? Aún estoy viendo. No creo ser el único que ve que ese mago oscuro está un poco histérico al pelear contra tu hermano, ¿verdad? Ey, puede ser. Arriba, aún tengo más reservado, que sumaré a tus 3 compañeros que intentaron quitarme del mapa. Bueno. Dale, acá te espero.
¿Qué pasa? ¿Cuándo empezarás a pelear? ¿Vas a jugar a las escondidas? Te voy a encontrar de todas formas, porque tu energía pestilente la siento estés donde esté. Jeje. Ese golpe me dolió. Sí, ya es un hecho. Debe ser muy personal lo que ese tipo tiene con tu hermano, porque con nosotros se estaba recagando de risa. Sí, eso quiere decir que ese forro ya cayó en el juego de mi hermano. ¿Y eso? Mi hermano desde que tengo memoria pelea siempre de una misma forma y hasta hoy le sigue funcionando, provocando al principio para que su rival empiece a perder su estabilidad mental en la pelea. Y por eso, perdería la concentración. Me recuerda a alguien. Entonces, ¿qué? ¿Lo quiere poner caliente para que pelee de una mala manera con nosotros al final? Ese sería el plan. Y por loco que suene, tenemos que estar en un plan muy parecido. En efecto, un rival que pierde la concentración se convierte en un blanco fácil. Por supuesto, pero él nos ha hecho lo mismo que le estás haciendo, nos puso estúpidos para el momento de pelear y con eso nos tuvo servidos. ¿No crees que lo pueda repetir o algo por el estilo? Si intenta repetirlo, no le serviría. Porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Además, con lo loco que se está poniendo, dudo que se le ocurra algo de ahora en más. Por supuesto que mi presencia acá también lo pone en modo diablo, Cerrá el orto, pendejo. Sí, tu papá. Ah, ahora sí entendés el mensaje. Qué bueno que seguís vivo acá para seguir enseñando. Me entusiasma el hecho de volver a unos viejos tiempos. Dale, sí. Vos ya querés que te hagan el culo, ¿no? Qué sé yo. Quiero volver a vivir cosas nostálgicas. ¿Alguien más? Bueno, creo que soy el único que lo pudo ver. ¿Vieron que hay momentos en que tu hermano solo tocaba al enemigo? En algunos momentos los vi, pequeños y muy breves destellos en los momentos que él lo tocaba. De nuevo, está anulándolo como lo hizo con Facundo. Si así es como se lo traduce, puedo decir que así es. No precisamente así. Entonces no está anulando su energía, pero los golpes no parecen afectarle, al menos ahora. Cierto, es verdad. No lo hirieron físicamente, pero... Efecto secuela, ¿verdad? No. Solo observen y se van a dar cuenta. Carajo. Jejeje. Este salió especial a diferencia de los otros tres. Me cago en sus maestros. Dale, sí, me recopiaba. Exactamente igual, boludo. Listo, a probar si esto funciona. Algo anda mal. Mierda, que épico, estoy sudando todo.
Definitivamente algo va mal. Ya me estás empezando a sacar de quicio. ¿Lo vieron? Así es. Sí, totalmente, se inclinó como para recibir el golpe a propósito. Justo como hizo con nosotros. Pero no lo pudo hacer, esa fue la jugada. Prevenir que use la intangibilidad. No entiendo nada. Entonces si eso no lo tiene, tendríamos una mayor probabilidad de darle más golpes. Creo que tengo una idea. Al fin XD hacemos plan de ataque en sincronía pero sin tener que irnos a la mierda. Eso creo. Creo que ya tengo un plan, pero es solo uno que creo el más posible entre otros. Bueno, la primer parte está lista. Vamos con la última. Mierda, un agujero negro. Ah, no, para. Si dale pajero, seguí poniéndote nervioso hasta la pichula. El arma, Eso parece. Ay, que eso que siento, o sea, siento que quema un poco. Tienes razón, se siente incómoda y molesta esta sensación. Che, ¿se te hace familiar o hay algo así? Tengo mis dudas. ¿Y esto es lo que llamas el arma? O sea, puedo decir que tardó un poco más de lo que esperaba. La verdad que si culiao se me hacían las bolas cuadradas de tanto esperar, ya podemos ir a hacerle comer el pito. Sé que están ansiosos, pero van a tener que esperar un toque más, ya que lo que estoy haciendo ahora es armonizar su peculiar energía con la energía pura que está ingresando en ustedes en este momento, ya que si no esperan que se armonicen, podrían explotar acá mismo. Y pero, ¿acaso eso indica que nuestra energía no es compatible ni con la energía pura? Bueno, yo no siento que me quemen ni algo parecido, quizás solo sean ustedes 5. Como dijiste, ahora no son compatibles. Para hacerlo, hace falta años de entrenamiento. Por eso estoy haciendo esto, para que puedan usarla por un corto periodo de tiempo. El tiempo suficiente para tener que rematar al gorreado de mierda. Entendido. Exacto. Eso sí, vayan sabiendo que pasado ese tiempo la energía pura les va a cobrar un precio alto. Entonces esto quedó en una hora o nunca. Estaremos listos. Bien. Ahora aguanten. Ustedes son extraños. Carajo, tan incompatibles son ustedes, ¿por qué conmigo no pasa nada? Porque tu cuerpo tiene más afinidad con energías por algún motivo que, yo al menos, desconozco. Pero bien por vos. Pues... bueno, buenísimo, jejeje. Payasos. Vos saliste muy especial al parecer, con más trucos bajo la manga. Pero bien, tampoco necesito de ser intocable para hacerte mucho daño. Jaja. Bien. Probemos esa teoría tuya. Carajo, un segundo más. Luciéndote ahora. Si querés seguir cargando ese golpe, te espero. Lo admito entonces.
saliste especial a diferencia de tus amiguitos. Pero para... Holy shit, he dead! Si chupala yo me voy a la mierda. Salud. Concha. Creo que me queda más claro ahora. Jejeje, que zarpado, Bueno. Ya está listo. ¿Qué sería esta sensación? Esta energía se siente como calmada y relajante. Cualquier cosa más bizarra. Olvídate, yo no voy a estudiar todo esto, jeje. Esto es extraño. ¿Cómo sería esto, si esto es un arma como se supone que hay que usarla? Y si Culiao, mira si tenemos que tirar rayos por los dedos o qué sé yo si podemos volar XD. No sabría determinar qué capacidad se desbloqueó en cada uno, ya que cada individuo gana automáticamente alguna habilidad única al poseer esta energía, así que cada uno tendrá que descubrirlo sobre la marcha, y para usarla, es simple. Peleen con total normalidad, pero no empiecen intentando explotarla toda de golpe, ya que es la primera vez que la van a usar. Piénsenlo como una especie de entrada en calor, así se familiarizan un poco con la energía. Tenemos un plan. Lo último que nos dijo abre las puertas. El enemigo está perdiendo cada vez más la compostura al pelear, así que tomémoslo con calma. Bien. Mi tiempo está por expirar, así que voy a aflojar al Gil aquel lo más posible durante el tiempo restante. Ok. Necesito que todos me escuchen, el plan. Nuestro plan de ataque será lo siguiente. Listo. Ahora con todo. Seguís parado y reventándome los huevos. Terminaré con vos de una putísima vez. Que nadie parpadee.
concha de tu madre. No me lo puedo creer. ¿En serio pudiste volverte tanto problema a pesar de ser un estudiante del orto? Sé que te volveré a encontrar de alguna u otra manera. Se me acabó el tiempo. Admito que fue divertido, pero creo que ellos merecen terminar con esto. Además, ya no tiene mucho chiste matarte. Te humillé, y con eso estoy satisfecho. Qué gordo de mierda, no puedes animar así. Concha de la lora, estoy transpirando todo que le pico, pero la acogan. Público, no querrán saber a dónde mierda me fui. Boludo, están rotísimos acá. Ahora se viene lo que todos acá queríamos. Es digno de respetos, y lo admito. Hasta el momento no había visto un luchador de este calibre. Incluso siendo diferentes en poder, tu hermano supo apañárselas como si esta no fuese la primera vez. Jeje. Me dejó impresionado, y eso que no soy fácil de sorprender. Jeje. Puedo decir que incluso por años, no ha cambiado en nada. Pero ahora, qué suerte que aún lo tengo, jeje. Ajá, ni que lo digas. Bien, chamos. Manos a la obra. Recuerden, no la explotemos en el acto, y hagamos que sufra otra rabieta. Ok, culiaos, hora de ponerlo en modo diablo. Ahí bien, entonces yo primero. Mierda. Haber retrasado. Ojos al frente, pelotudo. La concha de la lora. ¿Por qué sentí ese golpe? No, es una joda. No puede ser en serio. Vení acá, maricón, reíte como reías con nosotros. Dale, crack, ahora se te quedó chiquita. La reputa que los parió. Vengan entonces, pelotudos incompetentes, que tanto equipo ni que mierda, acá por ser como son, miren en qué termina. Se pelearon unos con los otros entre ustedes, coloridos de mierda, y no lograban ni hacerme un rasguño, pero ¡wow! Ahora sí se ponen los pantalones, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros cagarnos de risa. Adelante, maldito hijo de puta, usa tu intangibilidad de nuevo ahora, vamos. A comer. No puedo creerlo. Comprobado, le hacemos daño. El enemigo parecía tener una barrera de energía negativa, por lo que no puede ser lastimado, pero ahora nosotros poseemos energía positiva, y nuestros golpes le afectarán en todos los sentidos. Tu hermano lo hizo preciso. Entonces terminemos la entrada, y vayamos finalizando esto de una vez.
Muy odiado mago de mierda. Esto se llama karma. Escucha, tal vez desconocemos qué carajos se te pasó por la cabeza para hacernos esto, pero no te olvides jamás. No te ibas a ir a tu casa triunfante de esto. Esto no va a terminar así. El hechicero Saikonin me dice que esto no ha terminado. Mauro, vos serás el choque. Asegúrate de sacudirlo y bloquear sus manos o pies si te ataca. Ojo, si encontras un punto ciego, aprovechalo y ataca. Luego, al terminar sus turnos vayan para este lado. Sabría determinar qué tipo de poder se desbloqueó en cada uno, ya que cada individuo gana automáticamente una habilidad única al poseer esta energía. ¡Wow, la concha! Facu, vos vas a sincronizarte con Mauro para atacarlo, ustedes dos funcionan bien, cuando Mauro aleje al forro la suficiente distancia, asedialo con tus patadas. Al terminar, sepárate. ¿Qué carajo? A ver. A la mierda. A la mierda. Esas cosas son geniales. Es posta, se le desbloqueó una habilidad a Facundo, como había comentado tu hermano antes. Dani, sos el primer golpe pesado, asedialo pero no te dejes llevar, fingí parecer predecible hasta el momento justo y desarmale uno de sus brazos. No falles hermanito, pero tu turno es literalmente molestarlo, atacarlo consecutivamente, no pares hasta que veas a tu siguiente compañero en la trayectoria donde llevas al enemigo. Dale maricón, esquivame ahora. Puto. Tío Stalky, si el puño de Dani tiene resultado, tu objetivo va a ser desarmar su otro brazo, acumula bien la potencia y calcula con precisión, que tus golpes logren inutilizar por lo menos hasta que Max empiece su turno. Chango hermano, lo único que te puedo decir es que tenés el último turno. Ya te estás cansando. Ahora sí hablamos. Mira el efecto, ese es mi nuevo poder, Rospisate puto de mierda. Es increíble que esto llegase a esta conclusión.
Jamás me lo hubiera imaginado así. Si supieran el ojete que han tenido hoy precisamente. A ver. León, sos el arma que me queda, así que mejor mueve el orto y sácamelos de encima para que nos bajemos a la mierda. Necesito solo 1 minuto y suficiente para que nos vayamos. No irás a ningún lado. Ya tuviste tus escapes enfrente de nuestras narices. Ahora no será ninguna excepción, maldito plaga. Y a la plaga se la extermina. Así que prepara la cara porque te dejaremos más deforme que tu máscara. Resístanlos si pueden, porque no me pienso quedar más tiempo acá. León, por los por tus hermanos. Hace esto ya. Vos trajiste a mis hermanos a esto. Su muerte fue tu culpa. Solo quería que tuvieran un lugar a donde ir y lo ofreciste, pero con esto pagaste, usándolos como tus herramientas y que ni siquiera te importaran sus vidas. Olvídate, yo no soy tu juguete. Y haré que mis hermanos descansen en paz. Con tu cabeza en mis manos. Lo hicimos. Lo logramos. Jejeje. Chico, no lo puedo creer, la reputa madre. Triunfamos, la reconchas y locos y... Jeje, al fin, boludo. Che, Teo, ¿todo bien? ¡Ay, la mierda! Muere, boludo. Jeje, que re mala leche. Entendido, Martín. Ya te pasé las coordenadas. Esperamos a las fuerzas de rescate. Entendido, coronel. Qué bueno que todo saliera bien. Ustedes, podría decirse que les debemos una, agradecemos por esto, y supongo que ya no somos enemigos. En fin, debemos irnos a casa. Hay mucho que contar, y mucho que hacer. Cuídense, Power Rangers, jeje. Nada mal para ninguno de ustedes por lo que vi hasta ahora. Pero esto no parece haber terminado. Ese hijo de puta ya está demasiado agotado y le quedó un hombro destrozado. No creo que lo volvamos a ver por un largo tiempo, si es que regresa. Che, nos repegó la energía pura, changos. Estuvo de puta madre, pero de pedo siento los pies y las manos. Tenés razón, porque es que a ustedes les afecta tanto, pero a mí y a Dani no. Supongo que tendría que ver con lo que dijo el hermano de Teo. Nuestra energía es peculiar y debía moldearse un poco con la energía positiva, o si no, creo que tenemos mala leche. Creo que tengo una respuesta. O bueno, más bien puede ser una teoría. Si mal no escuché, cuando llegó el momento en que ustedes recibieron esa extraña energía pura, dijo, sí, pura. Esa debió ser introducida en ustedes, ¿cierto? Sí, eso creo así fue. Bueno, entonces es tiempo de que sepan esto. Su energía, su poder, el que les he concedido, no tolera el ingreso de una materia o energía ajena a sí misma. Es decir, se podría decir que su energía es altamente xenófoba o muy racista. LOL es una forma bizarra de decirlo. La cosa es que su poder ya lo evolucionaron a tal punto que pudieron hacer nacer un núcleo en cada uno de ustedes.
tiene mente propia, estará muy vinculada a ustedes y los va a proteger absolutamente de toda energía que desconozca que ingrese en su sistema, como en este caso la energía positiva. Un momento, pero si decís que nos protege de todo, ¿cómo es posible que a Facu y a Mauro les ingresara energía oscura y no sufrieran tanto daño? Ah, sí, eso pasó. Oh, bueno, entonces creo que me profundizaré un poco más en el tema. Pero al punto al que voy es que, siendo un patógeno malicioso, una enfermedad, un virus, energía ajena, su energía o su núcleo le va a prohibir el acceso a toda costa. Si eso implica, claro, hacerle sentir dolor. A la Bueno, mierda. entonces eso explica por qué les ardió tanto el recibir a la energía positiva. Claro, ahora dieron un espectáculo memorable, muy bien hecho. Perdonen por habernos quedado ahí arriba, viste, a lo bien forro. Sí, pelotudo de mierda, a vos te voy a cortar la pija con un picahielo, son unos forros cagones de mierda. Che, una duda, mi poder especial desbloqueado en ese momento fue poder propagar fuego en el enemigo. Dani hizo un agresivo estallido descarga. Y luego ustedes... Mauro provocó un movimiento en el suelo y hacer salir una enorme roca, y Facundo lanzaba una especie de ráfaga en sus patadas en el aire. Vos, Stalker, tu golpe que se ve como explosivo mejoró, y se hizo una onda más amplia. Y se dio metrallas de puñetazos pero como muy spamero y hasta cubriendo la vista del enemigo, a una muy grande velocidad. Y bueno, yo hice lo mismo que en otras ocasiones, disparar presión en forma de un tubo por mi puño. Podría decirse que a vos, Max, y como al otro chango, a ustedes sí se les añadió un poder. Pero a diferencia de ellos 5, sus habilidades especiales parecen haber mejorado. Mauro posee el puño sísmico. Facundo tiene los ataques ráfaga. Lanza ondas que pueden afectar incluso a distancia. Vos, Ise, posees una mejora de velocidad en tus golpes a gran escala, pero la mayoría de tus golpes no pierde la potencia. Vos, Stalker, posees el puño explosivo, que es muy recomendable para los tanques. Y vos, posees mi favorito, qué coincidencia, el cual es el puño de cañón. En tu nivel ya puede ser un problema para cualquiera, pero a ustedes 5 les digo, denle tiempo. O sea, estos poderes los usamos sin darnos cuenta, jeje, pero, aunque hayamos perdido la energía positiva, podemos volver a usarlos. La respuesta es sí. Solo que tienen que entrenar mucho para llevarlos al nivel en el que los usaron hoy. Antes que nada quería disculparme por la mala onda con la que los traté a todos. Ocurre que generalmente la gente suele no tomarme en serio si no lo hago así. Jajaja. En fin, los felicito por el espectáculo, la verdad hacen un excelente equipo. En fin, fue divertido el tiempo que pasé acá. Y en cuanto al de la mascarita a rayas, espero que la próxima vez que nos veamos, sea para rompernos la cara. Eso mismo digo yo. Chicos, preparen todas las cámaras porque vamos a grabar eso desde todos los ángulos posibles. Jejejejejeje, este Teo Toga. Bueno, gente, me voy a jugar al Summoners. Hasta la próxima. Bueno, changos, arre que suene mi frase. Nos veremos en otra ocasión. Y en esa ocasión, déjame que me coja el malo. Y vos, no te metas. No prometo nada. No me molestes. A pesar de que fuiste un puto, te quiero mucho. Adiós, mi amor. Muchachos, lo hicieron excepcional. Perdonen que no los hayamos ayudado en esto, pero hablando en serio, piénsenlo. No somos herramientas para solucionar los problemas. En fin. Tal vez nos volvamos a ver en otra ocasión. Cuídense. Chao, veteranos sobrepoderados. Chao, chicos, agradecemos sus aportes y sus presencias hoy. Nos veremos pronto, changos. Mama, can you hear me try to understand? His innocence, the
Jeje. Victoria. Sí. A ver, loco, si no, sería mejor con unas birras y un par de putas. Qué maleducado, no hables así, estamos en un hospital. Vos comete los soretes que te dejaste en tu casa. Sinceramente concuerdo con Facundo, ponernos bien en pedo no vendría mal. Te quiero mucho. Si pudiera moverme, te metería un bisturí en las bolas, pelotudo. Cerrá un poco el ojete o te voy a quemar con que el trap no es original. ¿Qué te pasa con el Duki? No te hagas modo diablo puto. Basta, basta, basta. Miren chicos, la verdad para que fuese una noche de oro del grupo, dentro de todo la pasamos bien, fue una película muy bonita. Cállate Kirby puto. Pero cállate vos, soy boy. En fin chicos, esto se terminó al fin, ¿y ahora qué haremos? No lo sé. Pero veremos cómo poder seguir disfrutando. Bueno chicos, disculpen la interrupción. Muchachos, ya podré irme, muchas gracias por todo, y felicitaciones por lo de hoy. Gracias Jay. Y vos, creo que no puedo caminar. Mentira, levanta el culo y saluda así te vas afuera a correr. Qué gracioso. Pero estoy jodiendo nomás, no te hagas de algodón. Ups. Si entiendes que el propósito va a ser en grande, no podrías hacerte para atrás. ¿Vas a aceptar, o no? No me interesa. Ya puedes irte. Está bien, como vos gustes. León. ¿Qué haces acá? ¿Hay más castigo que quieran ponerme? Mira, yo no vengo por eso, sé que hiciste cosas malas y cometiste errores que tal vez sean irreparables para algunas personas. Pero tengo la sensación de que no sos una mala persona, más lo que manifestaste en aquel día. Ya he leído tus expedientes, pero sacando eso de lado, quiero que contestes una cosa. ¿Vos crees en las segundas oportunidades?